¿Qué tal amigos de Generación Pro? ¿Cómo están? Yo como siempre muy contenta porque en esta ocasión tenemos a invitados muy comprometidos con México. Ya saben que casi siempre el perfil es así. Nos interesa que vengan chavos con muchas ganas de participar, ¿verdad? En esta ocasión nuestros invitados son Vinicio, Rubí y Maximiliano. Y el tema que vamos a abordar es referente a este aguinaldo que se espera que pase de 15 días a 30. Entonces es un muy buen debate, es un muy buen tema. Así que quédense, los invitamos a que nos acompañen esta hora. Ya estamos aquí instalados en la cabina que se ubica en el Senado de la República. Entonces, conozcamos a nuestros invitados. Vinicio, por favor, platícanos a qué te dedicas, de dónde vienes y sobre todo por qué te interesa participar aquí en Generación Pro. Gracias primero que nada, Paola, agradeciendo siempre este espacio del Senado y que nos brinda a todos los jóvenes de todo el país. Soy Vinicio Ortega, como bien lo comentabas, tengo 21 años, soy de la ciudad de Morelia, del estado de Michoacán. Estudio la licenciatura en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Me gusta todo el tema del derecho electoral, del derecho laboral. Actualmente practico en un despacho laboral justamente y por las tardes acudo pues a la universidad. Entonces todo el tema que hable del derecho electoral me gusta que englobe estos temas como el aguinaldo digno que hablaremos hoy. Muchas gracias. Rubí, por favor, platícanos de ti. Claro que sí. Bueno, yo tengo 25 años, estudio Sociología en la UAM Iztapalapa y también estudio Derecho en la Facultad de Derecho. Primordialmente me dedico a temas de trabajo laboral. Primordialmente lo que más me gusta es sindicatos, entonces sí va de la mano con el tema que vamos a ver el día de hoy. Claro que sí, chavos bien comprometidos con México, como lo mencioné. Maximiliano. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Maximiliano Escobar, yo soy del estado de Morelos, actualmente vivo aquí en la Ciudad de México y estudio la carrera de Economía en la Escuela Superior de Economía del Politécnico Nacional. ¿De qué la giro? Bueno, pues actualmente soy estudiante, me interesan los temas de desarrollo social, desarrollo regional principalmente, y durante mi niñez estuve muy apegado a la cuestión de las organizaciones de la sociedad civil. Ok, pues como ya les comentaba, chavos muy interesados y comprometidos con nuestro país, que están pues al pendiente y sobre todo participando activamente en estos espacios. Muchas gracias, chicos. Ahora sí vamos a la sección donde vamos a debatir de este tema del aguinaldo. Round democrático. Round democrático. Round democrático. Round democrático. Pues ya les comentaba que el tema es el aguinaldo digno. ¿Por qué aguinaldo digno? Porque se espera que se sume la cantidad de 15 días más. Actualmente se establece que son 15 días de aguinaldo, pues normalmente ya saben que lo dan a final de año, entonces pues yo creo que a nadie le cae mal unos 30 días, ¿verdad? Aunque claro, tiene muchas polémicas, muchas controversias alrededor. Obviamente es un tema que se va a estar discutiendo durante este primer periodo ordinario de sesiones de este tercer año legislativo. Entonces, pues espera con ansias que se debata porque, como ya les comentaba, ¿no? A varios nos interesa que se haga una realidad. Aunque hay muchas circunstancias, ¿no? ¿Ustedes qué nos podrían comentar de este tema, chicos? ¿Qué es lo que saben y qué es lo que les interesa de este tema de que se pueda aprobar? A mí principalmente lo que me llama mucho la atención es que la propuesta de iniciativa reforma el artículo 87. Esto nos habla de que va a ser una reforma muy controvertida en la que podamos discutir los diferentes derechos laborales de los trabajadores y el principal, pues claro, el aguinaldo. Creo que es de suma importancia que pongamos sobre la mesa que los 15 días para algunas personas son suficientes y para algunas otras personas no. A mí lo que me gustaría hacer el cuestionamiento es que en esta discusión de la reforma pudiéramos entablar que empresas transnacionales, que empresas que tienen un ingreso mayor, sean las principales impulsoras de esta iniciativa y de esta reforma, ya que no podemos exigirle a una empresa que vende muebles en todo el mundo que sí nos pague esos 15 días extra, que a una tienda de abarrotes. Creo que es un tema muy controvertido y que sí me gustaría que los legisladores lo pusieran sobre la mesa y que pusieran en valoración todo este tema para que pudiéramos tener una certeza real de dónde se van a sacar esos recursos. Creo que en temas posteriores a la pandemia sucedió que muchas empresas no se pudieron levantar y que tuvieron que hacer un reajuste en su economía, un reajuste de trabajadores para poderles garantizar este ingreso. Creo que sí se debe de tomar un censo y de hacer una pequeña encuesta entre empresas y entre trabajadores para poder garantizar este próximo derecho y este derecho que ya existe.
También recordar que no todas las personas tienen derecho al aguinaldo. Obviamente también siguen estos outsourcing, personas que están contratadas como freelance. Entonces, pues más bien hay muchas cuestiones que se tienen que seguir regulando, que seguir poniendo en la mesa. Obviamente sería ideal que se haga un consenso, realmente una encuesta donde se pueda analizar como los diferentes puntos y a las diferentes personas que les va a caer bien o mal esta propuesta, porque obviamente a las empresas, a los empresarios, pues normalmente es a los que no les conviene, ¿no? Que salen afectados. Obviamente, ¿quién va a querer pagar pues más? Muchas veces dicen que no les conviene económicamente, que se les reditúe pues esta cantidad. Entonces hay muchos puntos o muchos pros y muchos contras que analizar. Pero ustedes, ¿qué nos pueden comentar además de lo que ya comentó Vinicio? Creo que sería fundamental analizar realmente cómo se va a llevar a cabo, porque justamente lo que comentaba Vinicio, no es lo mismo con las personas que inclusive trabajan en el outsourcing o aquellos que contratan por subcontratación. Muchas personas de ellas viven al día, al mes, a la semana, entonces es muy complicado realmente si se puede aplicar esta iniciativa. Además, reformar esta perspectiva del trabajo es más complicado por el hecho de que es un artículo constitucional. Al momento de hacer todo digno, realmente en la práctica no se está llevando a cabo. Si es un aguinaldo digno, justamente lo mencionan como para esos gastos que se tienen entre diciembre y enero. Hay que analizar si esos días realmente van a ser aplicados o inclusive si van a tener complicaciones para el siguiente mes, ya que con algunos casos cuando llegan a las utilidades o otros tipos de beneficios que tienen los trabajadores, que bueno, los que sí tienen el beneficio, llegan a perder diferentes perspectivas. Entonces sí hay que analizar a fondo cómo es que el outsourcing o cualquier tipo de trabajo ha tenido afectaciones. Claro. También deberíamos analizar pues aquellos países que ya es una realidad que se les pague los 30 días de aguinaldo. Hay algunos en América Latina como Colombia, Bolivia, Ecuador, donde ya es una realidad esta situación, ¿no? También hay que recordar que esta ley federal del trabajo pues se publicó en el Diario Oficial de la Federación en 1970, o sea, lleva más de 50 años que no se ha hecho como una modificación y obviamente las circunstancias de hoy en día son muy diferentes, también la población ha aumentado, entonces pues las necesidades son muy muy distintas y ya con 15 días yo creo que no alcanza, no sé, pues los otros sectores, ¿verdad? Pero sí hay muchos puntos que seguir analizando, como bien comentan ustedes, chicos. Claro, por ejemplo, lo que comentan está súper bien, de la cuestión de a lo mejor decir una proporción, ¿no? Sin embargo, hablar de proporción entre empresas tendría que meterse, a lo mejor ya anexionar párrafos, debido a que el tema que estamos hablando ahorita fue propuesto por la senadora Gabriela Benavides, Alejandra Lagunes y María Graciela Gaitán, del Grupo Parlamentario del Verde. Es una propuesta que reforma el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo. Y de hecho en la exposición de motivos lo que comentaba que desde 1970 fue creada esta ley. Aquí la cuestión más que legal creo que es de un análisis económico en materia de macroeconomía y en política fiscal y obviamente política monetaria, ¿no? Recordemos perfectamente que la política fiscal está a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la política monetaria está únicamente a cargo del Banco de México. Entonces, al momento de que se realiza o el Estado realiza modificaciones para subsanar ciertamente errores de mercado, tenemos que tener en cuenta que debemos de tener una buena política. ¿Y qué es lo que ha pasado, no? O sea, ¿por qué después de, por ejemplo, más de 30 años ya que entró en vigor, no quiero decir entró en vigor, pero que empezaron estos anhelos del llamado modelo neoliberal, tenemos más de 30 años que no existe una verdadera política fiscal. Tenemos 30 años peleándonos que si somos neoliberales, que si no son liberales, y ni siquiera tenemos completamente los estatutos del consenso de Washington. Ok.
Y para el empleador, ¿qué significaría este aumento de salario? Sabemos que económicamente pues también hemos pasado por una crisis pues sanitaria, obviamente no solamente México, pues todo el mundo, entonces mucha gente fue incluso despedida, ¿no? Si ni siquiera hay trabajo, ¿cómo podemos también ponernos un poco exigentes pidiendo que suban el aguinaldo? Entonces, ¿qué implicaría para la economía ustedes desde su perspectiva, desde la información que tengan, que se dé o que se llegue a ser una realidad esta iniciativa? Si lo vemos en un aspecto sindical, podemos decir que no se va a hacer posible. ¿Por qué? Porque los sindicatos tienen programas que organizan año con año. Entonces, si lo vemos en esta perspectiva, no va a ser posible que lleguen de 15 a 30 días porque van a tener, por ejemplo, en una universidad que tenga un sindicato, y sabemos que las universidades dependen del presupuesto de la federación. Entonces sabemos que va a venir ciertos de problemas con las universidades, vienen paros, vienen huelgas, vienen cualquier situación que va a afectar a los alumnos, a los trabajadores, a los académicos, va a ser retraso de escuela. Entonces en ese aspecto sindical no va a ser posible. ¿Por qué? Porque tiene todos estos problemas sociales que también nos afectarían como estudiantes. Entonces, por esa perspectiva, yo les diría que no sería posible en práctica. A lo mejor en la ley sí pudiera haber un cambio legislativo, sin embargo, en práctica, en ese aspecto sindical, sería imposible. ¿Y por qué como estudiantes afectaría? ¿Por qué como estudiantes? Porque, bueno, voy a poner un ejemplo. En la Universidad Autónoma Metropolitana, recientemente tuvieron una huelga de 3 meses, en donde fueran aspectos sindicales por salarios, trabajo digno, aguinaldos que les aumentaran. Entonces esto afectó a los estudiantes primordialmente por los días. Ellos empiezan 1 de febrero, se declara la huelga, pasa el mes, pasa el siguiente mes, pasa el siguiente mes, hasta que existe la resolución entre autoridades académicas y autoridades sindicales. Entonces esto tiene una afectación. Si nos ponemos a pensar de un aguinaldo justo, ¿qué van a pedir ellos? Aumento para que se haga posible ese aguinaldo. Entonces, ¿qué afecta a los estudiantes, a nosotros como comunidades? Atrasan tesinas, atrasan trabajos de investigación, aquellos que son son ingenierías o áreas biológicas, los atrasan en investigaciones más profundas, en donde pierden costos, pierden trabajo, pierden oportunidades de irse a diferentes países. Entonces, eso afectaría gravemente a todos. Por eso, en ese aspecto sindical y universitario sería un rotundo no. Okay. ¿Ustedes, chicos, piensan están de acuerdo más bien con lo que dice Rubí? Yo considero que es un tema complejo. Considero que en temas de trabajadores de gobierno, tanto federal como estatal como local, es un poco más fácil acceder a este incremento del aguinaldo, porque sabemos que el paro no se va a acabar hasta que les incrementen el aguinaldo. El paro no se va a acabar hasta que les beneficien a los docentes, por así decirlo. A mí lo que me preocuparía es un tema de sector privado, en el que sabemos que si no sigues las órdenes, pues el final es que te van a despedir. Así pongas la demanda, así tengas el centro de conciliación, te van a despedir y te van a decir un rotundo: no eres sindicalizado, no eres trabajador de base, eres trabajador de confianza y no te vamos a incrementar nada. Si quieres que se te incremente, vamos a disminuir tu salario mínimo. Y justo esto me lleva al otro tema. Hay mucha gente que no percibe más de un salario mínimo. Es decir, que su salario mínimo es de 200 y tantos pesos, pero percibe en físico una cantidad externa a esto. Están dados de alta en el IMSS con el salario mínimo, están dados de alta en Fonacot con el salario mínimo, están dados de alta en diferentes organismos estatales con el salario mínimo. Esto realmente nos dice que el aguinaldo de 15 días sería de 3,000 pesos aproximadamente, 3,000, 3,500, cuando la realidad es que esto no es justo. Necesitamos darle las oportunidades a trabajadores del sector privado y más a trabajadores que son de confianza. Me interesaría poner la balanza sobre ese lado, a trabajadores de confianza y trabajadores que tienen un contrato de prestación de servicios, que incluso sus derechos laborales son violados rotundamente al justificarse en que ellos prestan un servicio, te pagan honorarios y no tienes derecho a salud, no tienes derecho a vivienda, no tienes derecho a un salario mínimo, por así decirlo, y a todos los derechos contemplados en la Ley Federal del Trabajo y en la Constitución Política. Claro, tendrá primero que regularizarse, por así decirlo, que todos estén más bien recibiendo el salario justo para poder después exigir el aguinaldo. Yo pensaría, desde mi ignorancia, claro, que el trabajador, al recibir el aguinaldo, el miedo del empleador sería que ya pasa el año, el fin de año, y ya va a renunciar, ¿no? Hasta hay muchos memes luego en redes sociales de eso, de que ya llegó la época en la que están esperando solamente que llegue el aguinaldo para renunciar.
Entonces, pues viendo esta realidad, viendo estas circunstancias que incluso para el sector privado también es algo complicado y para los sindicatos y los estudiantes de universidades pues todavía más, ¿cuál sería como estos puntos a analizar o a poder contemplar en esta iniciativa para que realmente pues sea efectiva y sí se pueda pues aprobar? Claro. Si me lo permites, bueno, tenemos que analizar el mercado de trabajo, principalmente, ¿no? En cuestión del mercado de trabajo vamos a ponerlo, o podemos analizarlo de dos maneras. Yo me sentaría más en privado, más que en gobierno, porque el gobierno pues no le queda más que cumplir la ley. El privado de cierta u otra manera puede como retener tantito, ¿no? Y en sector privado pues obviamente tenemos a quienes son jefes, capitalistas, patrones, como le quieras decir, y aquellos que son pues los trabajadores, ¿no? ¿Qué te va a decir un trabajador? Pues claro, ¿no? Dame mis 30 días. ¿Qué te va a decir el jefe? No, ojalá no, me cuesta, ¿no? Porque pues, es el doble. Digamos, si tienes una empresa pequeña de 5 trabajadores, pues bueno, son 5 aguinaldos que pagar. Pero si tienes una empresa ya con 100, 200, 300, etcétera, vaya, pues ya es un gasto bastante grande. Sin embargo, pues sí ha pasado, ¿no? O sea, finalmente sí se ha incrementado de manera indirecta el aguinaldo, porque pues, ha incrementado el salario mínimo, ¿no? Y han incrementado los salarios, también por un proceso de ajuste inflacionario. O sea, finalmente, y también lo podemos ver a corto y a largo plazo, ¿no? Al corto plazo, ¿qué pasaría? A lo mejor lo que podría hacer primero Senado y después diputados, es que si se va a aprobar, que se haga un poquito antes de que inicie el año. Porque cuando una empresa, aunque sea mediana, más o menos ya tiene calculado qué es lo que tiene que gastar para tener una operatividad, ¿no? Esto se le llama oferta agregada. Entonces, para tener una oferta agregada que coincida con la demanda agregada, es decir, yo ya voy a tener en cuenta que ahora a lo mejor este año pues también vuelve a haber incremento de salario, ¿no? Entonces ahora ya voy a decir, ya no voy a pagar 207,44, algo así. Ahora voy a pagar 270 y el aguinaldo. Entonces ya empieza a hacer cuentas. ¿Qué es lo que va a pasar en un principio? Finalmente se tienen que adaptar las empresas, ¿no? Si tú eres una empresa legalmente constituida, porque esa es la otra cuestión, en México la mayoría de las personas no trabajan en el sector formal. Lo que decíamos de las personas no tienen prestaciones del IMSS, no tienen prestaciones para su casita, no tienen prestaciones por fondos de ahorro, ¿no? No existen, desafortunadamente. Entonces, es lo que comentaba hace rato, ¿no? En las cuestiones del Consejo de Washington, viene de la mano la cuestión laboral y la cuestión de política fiscal. Una verdadera, y yo creo que pocos son los gobiernos que se animan a de veras tener una política fiscal, una buena política fiscal para que todo este ingreso no sea solamente de un par de empresas que sí están registradas, sino que sean de todas las actividades económicas, ¿no? La manera que lo hacen para sacar el impuesto es a través del IVA. Sin embargo, pues siguen saltándose la cuestión del ISR. Entonces sí es una cuestión que debe estar acompañada con una política, como decía, fiscal y laboral en el mercado y finalmente se tiene que acoplar. ¿Qué es lo que va a pasar al corto plazo? Al corto plazo el análisis es que se va a despedir gente. Es una realidad. Al tú incrementar el ingreso y lo que es la liquidez de moneda, es decir, que hay más dinero circulando, ¿qué pasa? Primero, en el mercado de bienes y servicios tienes un indicador que es muy importante que se llama inflación. Se medio mantiene porque de hecho se mantiene bien a diferencia de otros países. Banco de México ha hecho un excelente trabajo, se puede decir lo que sea, pero ha hecho un muy buen trabajo. Y eso es a corto plazo. A largo plazo, como diría Schumpeter en la cuestión, y ahorita voy a abordar esa cuestión del cambio tecnológico, se van a adaptar. Se van a adaptar y van a terminar consiguiendo el trabajo. Y consiguiendo el trabajo ya con estas prestaciones. Pero creo que sí debe estar acompañada con una política fiscal muy exigente para regularizar aquellos negocios que, pues imagínate, que en toda su historia que han estado, pues nunca han dado prestaciones.
Claro, y incluso hasta parece una utopía todo lo que estamos comentando, porque si hablamos nada más del comercio informal, pues es más del 50%, entonces es muchísimo. ¿Cómo le haces para que la gente pues formalice su negocio si apenas le alcanza apenas está sacando la ganancia de lo que está vendiendo? Ajá, sí, es algo muy, muy complicado. Y en esta parte de la innovación tecnológica, entonces, ¿cómo podríamos ocupar estas herramientas para pues beneficiar un poco este sector del trabajo? Pues mira, yo creo que de entrada estamos 100% atrasados en México. Desde que inició la pandemia en el 2020 han pasado 3 años en el que no tuvimos una reforma adecuada para poder pues seguir laborando vía remota. Veíamos que sí se instaba a los organismos y a las empresas y a los trabajadores a que fuera remoto, e incluso muchas veces fue obligatorio. Sin embargo, la ley de trabajo no lo contempló, no lo contempla, y pues no creo que lo contemplará en un largo tiempo. Creo que nos estamos quedando atrás en este uso de pues, los medios de comunicación digitales. Creo que eso sí es un tema que está pues bastante alejado y bastante utópico también, porque ¿cómo podemos exigirle a lo mejor a alguien que trabaja en el servicio de limpieza que nos haga el aseo por vía remota? ¿Cómo podemos exigirle a un ganadero que haga el aseo, que haga su trabajo vía remota? Creo que sí se debe hacer una legislación totalmente nueva, estructurada y de acuerdo a los índices mundiales y sobre todo de América Latina y México, de pues una regulación contemplando todos estos espacios y todos estos tiempos para que puedan ser pues adecuados para los trabajadores y para las empresas. Eso por un lado. En el tema de las empresas, también contemplamos que para ser acreedor de un aguinaldo de 15 días, debes de tener por lo menos un año de trabajo. Si no, es proporcional a los meses que estuviste trabajando. Uh-huh. Entonces, vemos que si alguien estuvo trabajando 15 años en una empresa como CFE, no sé, que ellos sí deben de tener mayormente regulado más de los 15 días seguramente, pero bueno, le van a incrementar el aguinaldo, lo despiden por este tema de incremento, por reducción de presupuesto a lo mejor. ¿Qué va a pasar? Tiene que entrar a una nueva empresa y esperar un año completo para que su proporcional sea adecuado a sus intereses y a lo que estaba viniendo, pues a lo que estaba percibiendo desde tiempo atrás en su trabajo anterior. Claro. Bueno, ahorita que pusiste el ejemplo de la CFE, yo creo que ahí están súper resguardados por el sindicato. En esas situaciones, en esas empresas, pues no pasa eso. Más bien esto sería para el pequeño empleador que está pues contratado como outsourcing. Sí, inclusive lo que tocaste, Vinicio, me llamó mucho la atención porque no estamos tocando un punto que es fundamental, sobre todo con aquellas personas, como mencionabas, de menos de los meses o entrando a días. Hay personas que inclusive en ese aspecto no contemplan esas situaciones, sino que sacan el día, sacan las cosas. No es lo mismo un trabajador que, no sé, de la central de abastos, que a veces son horarios de 12 horas o más, a lo mismo que alguien que trabaja en una empresa particular, que trabaja sus 8 horas al día, que tiene su hora de comida, que tiene situaciones establecidas. Y los otros ni siquiera a veces tienen tiempo para comer o para ir al seguro o para ir tan siquiera a una consulta del similares, que afortunadamente han sido el respaldo de muchas personas porque falta precisamente, si no tenemos un salario digno, no tenemos un aguinaldo digno, no tenemos vida digna, ya hablándolo seriamente, porque estamos tocando muy utópico todo. Es las utopías de lo que puede venir, de lo que puede ser, lo que deberá ser. Sin embargo, yo estoy de acuerdo también con Maximiliano en este aspecto de que no hay una política fiscal adecuada. Hemos estado totalmente atrasados, inclusive en la academia. Todos queremos dedicarnos a laboral, mercantil y nada más, no le toques el fiscal porque el fiscal es, mis respetos, muy poca gente se quiere inmiscuir a ello porque realmente son problemas sociales mundiales que no nos podemos a pensar. Otro punto que también tocaste y que me llamó la atención relacionándolo con Maximiliano es el aspecto de lo que trajo la pandemia. No fue lo mismo para las personas que trabajaban haciendo call center, etcétera, a lo mismo de personas que estaban haciendo la maquinaria, la obra, que viene siendo el sector número 2, en donde muchas de ellas fueron despedidas o fue 15 días de descanso, regresamos, te pones cubrebocas, te pones carillas, te pones lo que sea, si te enfermas, órale, te apoyo. Muchos eran que apoyaban, posteriormente decían, te veo en malas condiciones o te lastimabas, te despedían, y fue cuando se vino toda esta bronca o este rollo de
que vinieron, bueno, prácticamente Conciliación y Arbitraje tuvo su mera chamba en esos aspectos, porque fueron donde se vieron realmente de que hay una falla y una falta a la reforma de la Ley Federal de Trabajo y sobre todo lo que es la práctica en sociedad, porque no es lo mismo que nosotros estemos legislando situaciones utópicas y que solo veamos un sector a lo que es la realidad. Claro. Bueno, sigo con el tema. Creo que estamos de acuerdo en las políticas fiscales, ¿no? Muy atrasados, creo que no estamos. Sin embargo, sí hace falta innovar. Quizás digo algo que no guste, pero pues así son los economistas. Buenos para todo, especialistas en nada. ¿Qué pasa? Y lo voy a decir en términos muy marxistas para que no me digan que soy neoliberal ni nada. Okay. En el primer capítulo el primer tomo del Capital de Marx, habla y hace críticas sobre el tipo de trabajo simple o tipo de trabajo especializado, ¿no? Vámonos un poquito más atrás, que fue el que criticó Adam Smith. Adam Smith, por ejemplo, al trabajo que es catalogado en servicios, hoy decimos sector servicios, sector tercero, para él era un trabajo estéril. Y si nos vamos todavía más atrás con mercantilistas, también era un trabajo estéril. ¿Por qué? Porque sigue siendo, y hoy sigue siendo, el trabajo que menos valor agregado le da a la cadena de la producción y la cadena de la circulación. Ahí radica el tema, en la cuestión del trabajo especializado, de un trabajo profesional, ¿no? No digo, no menosprecio, no es mi intención. Sin embargo, debe estar presente para hacer un análisis el panorama económico. Que no nos puede gustar, ni modo, las cosas son así. Hay que aceptar el problema, o identificar más bien el problema, para poder encontrar la solución. No te digo que todos van a terminar siendo ingenieros, no todos pueden ser profesionistas, no todos pueden ser licenciados, no todos pueden ser jefes, no todos pueden... Porque alguien tiene que hacer esa chamba. Para eso, en el 1770 y algo, Adam Smith no propuso, pero ya profesionalizó en un libro llamado La riqueza de las naciones, la cuestión de la, no especialización, se llama, bueno, es referente a especialización, tiene un nombre, se me olvidó ahorita, ¿no? Entonces, teniendo eso, oyéndonos sobre esa brecha, vámonos con la cuestión del cambio tecnológico. Uno de los mayores exponentes es el economista Schumpeter, ¿no? Nos habla de que existen cambios tecnológicos que son radicales y sumativos. ¿Qué es lo que ha pasado con cada revolución industrial? Que existe alguna innovación que es radical. Llámese máquina de vapor, las más recientes, por ejemplo, la tercera revolución industrial, a partir de la Segunda Guerra Mundial, la revolución en las telecomunicaciones, ¿no? Y ahora con la cuestión de los ciberespacios. Esta es una, porque son radicales. Y los sumativos son aquellos que complementan. Hace 30 años no hubiéramos tenido este tipo de micrófonos, por ejemplo. Hace 30 años no hubiéramos pensado que ahora son así los teléfonos. Entonces, voy sobre la idea. Cuando sale algún tipo de innovación radical o incluso sumativa, lo que pasa inmediatamente, desempleo. Sin embargo, se crean nuevos empleos. Hoy en día, por ejemplo, pues ya no existen los serenos, ¿no? No sé quién recuerde o quién sabe qué son los serenos. Para el público que nos escucha, que nos ve, el sereno era esta persona todavía a principios del siglo XX que iba que era como un velador, ¿no? Iba como un velador con su lamparita y gritaba: las 12 y todo sereno. Yo en mis 21 años de vida he escuchado un sereno. Tengo mi teléfono, ¿no? Sin embargo, existen los veladores, ¿no? Entonces, a esta es la cuestión con el mercado, a lo que me refiero con el... Voy a ligarlo con mercado laboral. Desafortunadamente, en México parece que no tenemos, ya en estas generaciones más, pero no tenemos una visión abierta. México no es una economía cerrada. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestras fronteras están abiertas. Tenemos que competir con los profesionistas de otros lugares. ¿Qué es lo que han hecho en Asia? Bueno,
desde la educación que México tenía antes, incluso lo que era el Politécnico Nacional tenía las vocacionales y las prevocacionales, ¿no? Ya la educación secundaria ya te daban por lo menos la educación para un oficio, para que te pudieras división del empleo, es lo que quiero decir. Para que ya pudieras dividir empleo, bueno, ya tú salías pues como carpintero, como mecánico, como soldador, etcétera. Entonces, la cuestión es, no, vuelvo y repito, no todos pueden ser licenciados, no les puedes dar una educación simplemente así, porque entonces salen al mercado laboral y ¿qué es lo que pasa? Oye, las universidades se concentran normalmente o en la capital del estado, en tu caso que eres de Michoacán, ¿sí, verdad? Michoacán, ok, en mi caso que es de Morelos, en Cuernavaca. Hay algunas que están divididas, pero por ejemplo, si yo quiero la carrera de economía, no está en Cuautla, me tengo que ir a Cuernavaca. Y no muchos, ahora sí entra la cuestión del salario. No muchos tienen esa posibilidad de irse. Volvemos. Está perfecta la propuesta. Yo creo que a nadie le caería mal 30 días de salario. Pero se tiene que prever, y sobre todo nosotros, quienes somos trabajadores, debemos prever el panorama económico real, que es probable que haya despidos, pero debe estar gobierno para, ¿sabes qué? Ya moví en esta parte de mercado laboral, ya moví en esta parte de política fiscal. ¿Eso qué provoca? Un desequilibrio en la economía. Puede que venga abajo, puede que venga arriba, pero pasa, y al final va a encontrar un equilibrio. Entonces, el Estado tiene que entrar ahí para decir, a estas fallas de mercado, bueno, vamos a dar... Antes así, es por ejemplo en la cuestión con pilares, lo que es aquí en la Ciudad de México con pilares. Antes existía, por ejemplo, el Programa Nacional para la Prevención del Delito, que también daba talleres. No sé si recuerdan el programa, el PRONAPRED, famoso PRONAPRED, que se quitó en este sexenio. Bueno, desde 2017 ya no tuvo presupuesto para especializar a las personas en el mercado laboral. Esa es, a lo mejor, el meollo del asunto. Dales el presupuesto, dales el salario que quieran. Pero desafortunadamente, si no eres productivo, te vas a ir. La lógica capitalista. Vivimos en un capitalismo. Claro, y es como lo más importante de reconocer siendo joven, que como están tan peleadas todas las oportunidades de trabajo, necesitas pues sobresalir, y obviamente eso es siendo una persona productiva, que seas también muy activa, que seas propositiva, que estés en la cancha, porque si no eres de las personas que desafortunadamente van a despedir cuando se implementen este tipo de iniciativas, que la verdad suena muy muy bien, pero sí, en la realidad van a haber muchos despidos si es que llega a ser pues ya una realidad que realmente esté en la ley. También contemplar lo de la política fiscal, que yo creo que a muchos, sobre todo a las personas que nos escuchan fiscal y hasta les da pavor, ¿no? Escuchan el SAT y ya lloran porque dices, dices, ¿esto cómo es? ¿Cómo se come? ¿Qué hago, no? Sí. O sea, yo Claro. en realidad, hasta entrar aquí, así siendo sincera, o sea, fue que supe que era el SAT y sacar mi fiel y todo esto y buscar un contador que realmente me haga todo ese tipo de trámites, porque No es fácil. no es nada fácil. Claro, no. Entonces, ¿cómo manejas este tipo de temas si tú ni siquiera estudiaste para ser contador, no? O sea, necesitas realmente a alguien que te cuadre bien los números, porque no todos pueden ser profesionistas, no todos pueden hacer todo. Entonces, ya para ir cerrando esta sección más bien, pues ¿qué sería este mensaje que le podríamos dejar a la audiencia de tarea referente a este tema del aguinaldo, chicos? Pues yo creo que a mí me gustaría que sí se pusiera en el debate, que sí pudieran contemplar mesas de trabajo tanto con sindicatos, con trabajadores, con empresarios, con gobierno también, con gente pues común y corriente, con sociedad en general, que se pueda establecer una mesa de trabajo en la que podamos transitar estos temas. Tal vez no incrementar los 15 días así de golpe y porrazo, como dicen por ahí, pero podemos ir incrementando escalonadamente, 3, 4, 5, así como las vacaciones que se van incrementando cada año, cada 2 años, cada 5 años, cada 10 años, para no, en lugar de hacer un beneficio, pues no hacer un perjuicio. Creo que es algo que se debe de trabajar con mesas de trabajo, específicamente con expertos, con gente que pues, sabe del tema ahora sí, como quien dice,
Y uno de los puntos más importantes a tocar, y que justamente lo mencionó Maximiliano, es que estamos innovando. Justo con la reforma laboral hablamos de los nuevos juzgados laborales. Esto reduce increíblemente el trabajo y la carga de trabajo en los centros, en la junta y en las juntas locales de conciliación y arbitraje y en las federales y los tribunales, etc. Entonces creo que sí estamos innovando, aunque Michoacán fue el último en entrar, pero bueno, estamos innovando, estamos viendo un gran trabajo por parte de esta reforma y que creemos que sí se hizo en algunas partes con pues ciertos beneficios tanto para el trabajador como para el patrón. Claro, como todo existen cosas malas, existen fallas, pero creo que se van transitando considerablemente con el tiempo y sobre la marcha. Ok, yo creo que esa opción suena bastante razonable para sobre todo ir analizando ya en la realidad, en la práctica, porque en la teoría todo suena muy bonito y qué padre, pero pues ir calándolo, ¿no? Ir midiendo si sí es muy buena opción o qué se puede hacer entonces en el caso de que no funcione sin que caigamos en una crisis económica, ¿no? Muchas gracias por tu aporte. Ustedes que están en casa pues ya escucharon el mensaje de Vinicio para este tema. Ustedes, chicos, ¿qué le podemos dejar de mensaje a la audiencia? Bueno, yo le dejaría de mensaje primordialmente que los patrones se vayan preparando, ¿no? Y en este punto también con las personas, porque justamente creo que todos estamos de acuerdo con Max, ve ese panorama muy amplio en el que no se, va a venir despidos, pero también va a venir nuevas contrataciones, como dice Darwin, tenemos que irnos adaptando. Uh-huh. Es parte fundamental de todo esto y analizar, pensarlo, sobre todo aquellas personas que son trabajadoras formales e informales, se aplicará, no se aplicará, cómo nos va a beneficiar, porque hay puntos en donde son informales, pero reciben aguinaldo, les dan el doble del sueldo, etcétera. Entonces, ver a fondo qué es lo que realmente va a pasar, pero primordialmente que toda la sociedad lo esté analizando, porque unos vamos entrando, otros estamos trabajando, los que van saliendo, y primordialmente también para aquellas personas que son pensionadas, porque las dejamos muy afuera. Y hay gente que todavía hasta la fecha tiene la antigua ley del IMSS, entonces ellos recibirán, no recibirán y qué se verá. Ay, eso ya me dio como miedo, porque ya nosotros nos quedamos sin nada. Sí, nosotros, entonces, pero los que tengan, ¿no? Sí, claro, pero o sea, todavía que tienen pensión, hasta aumentarles el aguinaldo y a ellos, como que ahí ya no me cuadró mucho la iniciativa. Es un punto que se tiene que analizar, claro que hay muchas aristas, entonces muy, muy buena aportación. Maximiliano. Claro, pues vayan metiéndole a su cochinito, poco a poco, ¿no? De aquí hasta que se pensionen. No, nada más una cuestión, un mensaje a lo mejor más que nada a los jóvenes que tenemos de esta edad. Échenle ganas. No es cierto, o sea, sí. ¿A qué me refiero con eso? Primero, pues, nada es fácil, ¿no? Nada es fácil. A lo mejor nos gusta, hoy en día utilizamos muchísimas palabras, sobre todo que a veces no tienen una base epistémica, pero para hacernos sentir mejor. Desafortunadamente a veces nos engañamos, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? A que le metan al estudio. Es la única manera que tienen para por lo menos tener un trabajo, ¿sale? Me dice, por ejemplo, mi mamá, no, bueno, es que aprende Excel. Y yo, mamá, ya sé Excel, ya no me sirve. Me explico porque, volvemos a lo mismo, el cambio tecnológico te exige nuevas habilidades, nuevas competencias. Lo que decía aquí la compañera. Seguimos en un contexto capitalista, desafortunadamente. Hoy el gobierno tiene, y este es un mensaje para el gobierno, hoy el gobierno tiene una política, o pues sí, una visión de economía del bienestar, que es de un economista también que se llama Pigot, de 1929 o 29. Está perfecto, ¿no? Tenemos que pensar en la cuestión del equilibrio general, también muy marginalista, muy de Walras y de... Sin embargo, me gustaría saber cuál es la lógica o cuáles son los estudios que se realizan para poder llegar a la conclusión de que sí debo de sacarlo. Y también cuáles son a lo mejor los parámetros o las regresiones econométricas que hacen que esa estadística muy difícil, para decir, ok, vamos a incrementar esta variable en ciertos puntos, voy a ver en cuánto cambian estas otras variables, para que al final mi ingreso sea
bueno, probablemente sea decreciente, que diga, sea positivo, marginalmente decreciente, que me refiero con marginalmente decreciente, quiere decir que sí va a incrementar, pero por ejemplo, si el primer año de Andrés Manuel se incrementó así el salario en proporción, ahora se va a incrementar de lo que ya estaba, un poquito así. Eso es marginalmente decreciente. No quiere decir que sea malo, quiere decir que sea bueno, pero tenemos que hacer un análisis bien hecho. A lo mejor si utilizan el modelo de Solo Swan, eso es muy neoliberal. Me gustaría saber cuál es la lógica que utilizan. ¿Es una buena política? Sí, pero hay que prepararnos todos. Muchas gracias. Pues ya lo escucharon, nada es gratis y nadie nos regala nada, entonces hay que prepararnos con mucho estudio y sobre todo pues no tenerle miedo al trabajo, porque más allá del estudio, si no trabajamos, si no tenemos la experiencia, pues no podemos también aspirar a mucho, entonces pues a chingarle porque no queda de otra y tenemos desafortunadamente unas condiciones laborales pues un poquito deplorables, entonces a meterle al cochinito, ya no se vayan pues ahora sí que por el drink, mejor ahórrenlo porque pues no se puede todo en esta vida. Vamos a ir a un breve corte aquí en Generación Pro, pero seguimos, no se vayan. Generación Pro. Ya estamos de vuelta aquí en Generación Pro. Si apenas nos sintonizan, pues qué mal, porque tuvimos un debate, una plática muy, muy interesante. Ya saben que el tema fue acerca del aguinaldo, cuáles son los pros, cuáles son los contras. Pues los invito a que escuchen la retransmisión porque pues no les voy a repetir todo el programa, ¿verdad? Tenemos retransmisión el lunes a las 11 y también, bueno, pueden ver el programa en YouTube cuando lo suban los chicos de redes del canal del Congreso. Ahora, en esta sección, básicamente de lo que vamos a hablar es acerca de alguna iniciativa, alguna propuesta que ustedes hayan hecho en algún parlamento para mejorar su comunidad, México, el mundo. O si no, pues algún mensaje, una recomendación no dada, no pedida para los legisladores. Nunca está de más, ¿verdad? Entonces ustedes escogen una u otra. ¿Quién empieza? No se peleen por la palabra. Oh, bueno. Que Rubí, dicen que Rubí. Ok, me sentenciaron, no es cierto. Bueno, yo he trabajado iniciativas ahorita en la Ciudad de México, primordialmente con las mujeres. En ese aspecto lo llamamos el aquelarre de la Ciudad de México. Primordialmente lo que estamos trabajando para que suba a nivel Senado es y Cámara de Diputados posteriormente, sería el aspecto de la higiene con la mujer. Porque está totalmente olvidada esta cuestión en donde muchos no tienen ni el acceso, sí le quitaron el IVA, le quitaron muchas cosas, pero en la práctica realmente vas tú a la tienda más barata, por mencionar, no sé, Bodega Aurrerá, etcétera, 60, 70 pesos para gente que pues realmente hay niñas que todavía hasta la fecha dejan de ir a la escuela cuando llega la regla o vienen los cólicos, etcétera. Entonces lo que nosotros, bueno, aquí tenemos para que escuchen los senadores, los diputados, etcétera, y aquellos que realicen iniciativas, que hagan una iniciativa en ese aspecto, porque fundamentalmente las mujeres, y me voy a rangos extremistas de 8 años o 7 años para 40 años, 45, que estén menstruando o arreglando y que tengan problemas hormonales, realmente tenemos que tomar en cuenta de que este sector de salud, y primordialmente que las mujeres somos más que los hombres, lamentablemente, chicos, lo tenía que mencionar, es una cuestión que tenemos que tomar en el sector salud y sobre todo en el aspecto también emocional, porque hay muchas chicas que hasta la fecha, o personas menstruantes, como nos solimos mencionar las chicas y las mujeres, etcétera, de la comunidad que menstruamos, realmente es muy complicado. Entonces esa es una iniciativa que estamos trabajando. Entonces si ven las redes y todo, contáctenos, porque es uno que ya hemos trabajado realmente y es primordial para todas las mujeres. Fíjate que obviamente ya casi cumpliendo el año, pues hemos tratado como varios temas de los jóvenes, y en una ocasión pues ya nos mencionaron lo de la higiene menstrual, pues estos cambios legislativos que se han hecho según para pues apoyar a las mujeres, y que ya en la práctica pues se van a comprar el producto y está mucho más caro. Entonces pues de qué se trata, ¿no? Y ahorita que lo mencionas, pues entonces ¿en qué consistiría tu iniciativa? O sea, ¿cuál sería como esta modificación para que realmente se respete el precio? No sería solamente el precio con el sector empresarial, sino verlo como en el aspecto de salud, como los condones,
que estén primordialmente en ese aspecto de salud y puedan dotar a las mujeres. Sabemos que el sector salud ahorita tiene complicaciones en muchos aspectos y primordialmente el económico, de que no tienen el presupuesto adecuado. Sin embargo, es fundamental que lo tomemos en cuenta y también que sea algo más externo y que también se maneje no solamente la cuestión de precios, sino un aspecto de más personal en las escuelas, etcétera, donde se dote primordialmente de esta situación, porque hay niñas que literalmente, me acuerdo personalmente, niñas de 8, 9, 10 años que iban corriendo con la falda y pues genera bullying, genera situaciones que hasta la fecha son traumáticas para las mujeres, o cuando vamos al trabajo y que alguien te diga, oye amiga, espérame, o alguien se ponga detrás de ti y tú digas, ¿qué onda? Me van a asaltar, pero digan, no, es que vienes manchada, te cubro, pero pues hasta aquí yo llego, no sé tú para dónde vayas. Entonces cierto que es un aspecto fundamental. Mucha gente dice, no, es que no creo que les afecte, no, pero sí tiene una carga física y emocional, y cuando tú ves a una mujer que está muy manchada, te pones a pensar si ella sabía o no sabía, entonces tiene un problema de salud. Primordialmente también esto lo menciono, de que hay mujeres que tienen el endometrio, tienen situaciones médicas graves y piensan que es porque arreglan mucho, pero no, y de ahí viene también tipo de cáncer que afecta a las mujeres y que sigue siendo de los estadistas más y aquí no me va a dejar mentir el economista, que en cuestión de estadística, que llegan a fallecer por este problema. Entonces sí es algo muy importante. Claro, y yo creo que todos conocemos alguna anécdota, a lo mejor no propia, pero sí de alguna chica que haya tenido pues una situación traumática por esta situación, ¿no? O sea, sí se tiene que atender y de hecho, bueno, te estoy diciendo las palabras de la chica que digo que nos comentó ese tema, pues si hasta los condones lo tiran o no los usan, las toallas, las mujeres sí las vamos a usar. O sea, ¿cómo creen que no, verdad? Entonces sí se debería de atender, porque cada vez es más, pues, o sea, a pesar de que sean temas que ya se hablan un poco más, siguen siendo temas tabús y por lo mismo siguen siendo temas que no se están atendiendo. Entonces, sí necesitamos hacer algo. ¿Cuáles son tus redes? ¿Aquelarre? Bueno, no, esa red no está todavía bien establecida como tal, pero mi red personal es Instagram, _ru.ab_ y Twitter es rubiarmentaab, algo así. Entonces cualquier situación que tengan, chicas, y si no, nos plantamos aquí afuera, nos plantamos afuera de diputados para que tomen esa situación en cuenta, porque sí es preocupante. Y bueno, si tan solo yo se los manejo, que estoy en una zona céntrica que es totalmente poblada, no me imagino en aquellas comunidades indígenas o aquellas comunidades del norte en donde son temas sumamente complicados. Claro. Pues ojalá que sí, ya escucharon sus redes. Muchas gracias. ¿Ustedes, chicos, iniciativa o recomendación? Yo una iniciativa que propuse recientemente en un simulador parlamentario fue justamente la de regular los contratos de trabajo de prestación de servicios. Esto pues para garantizarle a los trabajadores, porque son trabajadores, no porque percibas un honorario externo, no es que no seas trabajador, para que estos trabajadores perciban y tengan todos los derechos laborales contemplados en la ley y en la Constitución, es decir, IMSS, salud, vivienda, ahorro, etcétera, etcétera. Que estos trabajadores sí puedan acceder a estos espacios que los demás trabajadores que tienen un contrato diferente lo tienen, porque entonces un trabajador que tiene un contrato por honorarios o por servicios profesionales no lo puede tener. Hablamos de que justamente son derechos que no pueden ser violados, que deben de ser garantizados para todas las personas, para todas y todos los trabajadores y trabajadoras, y que realmente sea beneficioso para ellos y para ellas. Que realmente sepamos que merecen estos derechos, porque no es simplemente percibo honorarios de 8,000 pesos a lo mejor por un proyecto y de 9,000 por otro proyecto, pero ¿quién me está garantizando todos estos derechos antes mencionados? Entonces creo que esa sería una buena propuesta para los legisladores que nos escuchan, que realmente tomen en cuenta a todos aquellos trabajadores que no tienen seguridad social, que no tienen vivienda digna, que no tienen un ahorro, un fondo de ahorro, y que realmente se regulen estos tipos de contratos, estos y muchos otros más, incluidos justo lo que mencionábamos, lo de las vacaciones, lo de el aguinaldo, etcétera, etcétera. Ay, ojalá, porque yo creo que, bueno, de los que conozcamos, nuestros conocidos, amigos, pues no muchos cotizan, son contadísimos. Y si llegan a sacar alguna casa, alguna propiedad, es en el estado, porque para la ciudad no alcanza. Sí, no. Entonces, sí necesitan ver, pues, qué onda, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Aunque también, bueno,
obviamente sabiendo que estamos súper sobrepoblados aquí en la Ciudad de México es algo complicado, pero al menos que se pueda tener alguna vejez digna, dan perdis, ¿no? De menos. De menos. Ya, Bueno, suficiente viví como para... Claro. muchas gracias. Max. Sí, claro. Primero una recomendación, contraten más economistas, necesitamos chamba. No, y ya como propuesta, probablemente ya no entre ni en esta legislatura, ni en el gobierno por decreto. Sin embargo, creo que sería bueno y sería eficaz recuperar el Programa Nacional para la Prevención del Delito. El PRONAPRED pues está demostrado que tuvo buenos avances, a lo mejor lentos, a lo mejor tuvo que profesionalizarse más, hablando de profesionalización, ¿no? Porque lo hacíamos especialistas en la materia, es decir, las asociaciones civiles eran quienes realizaban este tipo de proyectos, que eran integrales. Hoy en día existen programas sociales que están excelentes en la cuestión de apoyar al ingreso de las personas. Sin embargo, dado que son temporales y a veces no dan competencias, es decir, no es integral, no hay un más allá, no hay un seguimiento, y a veces llega a pasar que no hay una buena estructuración en las reglas. Entonces, como propuesta sería eso, el Programa Nacional para la Prevención del Delito. Yo he hecho modelos econométricos donde los parámetros se demuestran, y prácticamente cualquier modelo que hagan econométrico que tome en cuenta en la formación de capital y sea un signo negativo la probabilidad de delincuencia, pues te va a afectar, o sea, finalmente te va a afectar. A lo mejor ya no se hace en esta generación, hay que verlo también en corto y largo plazo. Esta generación probablemente ya no, pero que venga el cambio generacional, que tengamos justamente lo que dicen, salarios dignos, vivienda digna, una vejez que se retire con dignidad y pues trabajo, básicamente, que no destruyamos al mundo. Aunque parecería que pues el COVID vino a eso, ¿no? A poder garantizar que la siguiente generación, que ya son poquitos, pues sí tengan la seguridad social. Entonces, ¿cuál sería ¿cómo se podría decir? Pues esta base para poder hacer realidad lo que propones. Ok, el Programa Nacional para la Prevención del Delito tiene su normatividad que, bueno, fue en su momento de 2013, con el sexenio de Peña Nieto. Sería esa el Programa Nacional para la Prevención del Delito, con un enfoque social de profesionalización y de las asociaciones civiles. Solamente, también de Marx, pues la lucha de clases, la lucha y estar constantemente picando piedras. Solamente los ciudadanos vamos a sacar adelante. Pedir algo de gobierno, bueno, sí, en nuestra representación. Sin embargo, son tantos procesos, son tantos trámites que a veces lo tenemos que hacer uno mismo. Y allá arriba, bueno, no Dios, el gobierno tiene que darle la facilidad a las organizaciones de la sociedad civil para realizar este tipo de cambios. ¿Quieren mis redes? ¿Si las dices? Claro, en mi Instagram me gusta mucho la historia, en mi Instagram me pueden encontrar como Su Alteza, con Z, S-U Alteza, _ Serenísima. Fue un apodo que se puso Miguel Hidalgo cuando enloqueció y también Santana cuando también enloqueció. Mira qué buena historia. Gracias por el dato curioso. Pues ustedes ya escucharon las iniciativas de nuestros participantes, que son y se tratan para atender la higiene menstrual, también para garantizar que los trabajadores de servicio pues tengan esta seguridad social que tanto anhelamos, y sobre el Programa Nacional para la Prevención del Delito, algo también que se necesita analizar. Todos los temas aquí siempre son muy bienvenidos. Ahora vamos a ir a la última sección de Generación Pro. La última y nos vamos. La última La última. y nos vamos. Generación Pro. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. La última y nos vamos. Pues desafortunadamente el tiempo ya se nos acabó, entonces tienen menos de un minuto para dar un mensaje final para su mamá, el legislador o los jóvenes que quieran. No, pues gracias primero que nada al canal del Congreso, al Senado, al Congreso de la Unión, Maximiliano, Rubí, Paola y al equipo de producción allá atrás que hicieron la invitación abierta, que sigan representando a estos estados y que ojalá muy pronto tengamos
proyectos como estos en Michoacán. Que Michoacán está bien representado, que en Michoacán tenemos jóvenes aguerridos, que en Michoacán tenemos personas y juventudes que quieren salir adelante y que buscamos un México mejor. Y pues nada, gracias a todos por escucharnos. A ti, gracias. Yo les agradezco también a todos, a Max, a Vinicio, a Paola, a todo el equipo de producción, que nos estemos viendo dentro de unos años allá arriba debatiendo, obviamente, en pro por la sociedad y sobre todo, fundamentalmente, con hechos y datos, y aquí andamos. Perfecto, como mensaje final a la juventud, prepárese, a la vejez no se preocupen, ya dejen de estarnos presionando tanto. A nuestros adultos también no nos presionen, ¿sale? Sabemos qué hacer. Un mensaje para mi gobernador Cuauhtémoc: póngase a trabajar, deje de estar pidiendo la Ciudad de México, ni siquiera ha gobernado Morelos. Yo a mi edad, a tu edad ya tenía casa, ya tenía hijos. Sí, era otro tiempo, ahorita hay que actualizar todo de acuerdo a esta nueva era y a la generación de cristal que desafortunadamente se queja de todo. Muchas gracias a ustedes, chicos, por acompañarnos, gracias por estar aquí, por venir desde Morelos, desde Michoacán. Siempre es un gusto que vengan chicos tan comprometidos. También agradecerles al equipo de producción, como productora Lulu Ruiz, en los controles a Cassandra Guzmán, y a nuestro chico de redes sociales que también toma unas fotos bien chiditas, a Jax García. Y por supuesto al licenciado Eduardo Fernández, director general del Canal del Congreso, por abrir estos espacios para los jóvenes, para el debate y sobre todo para la reflexión. Yo soy Paola Salinas y nos vemos en la próxima. Ya saben, lunes y viernes a las 3 de la tarde, programas nuevos y retransmisiones a las 11. Bye.